Muy bien, pues quiero mostrarle esto. ¿Qué le parece que es? Un dispensador, ¿verdad? Es un dispensador y lo quiero dejar con esto en mente porque en un momentito más vamos a regresar aquí. Y bueno, ya Ángel me hizo favor de comentar algo de lo que estuvimos viendo en las enseñanzas previas de este mini seminario, ¿verdad? O no recuerdo cómo es que le llamaron. Y bueno, espero que aquellos que no pudieron asistir hayan tenido la posibilidad de escucharlo, porque como les mencionábamos, está eslabonado con lo que veremos el día de hoy. Entonces es importante el poder tener esa base previa. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que es la base bíblica de las enseñanzas que hemos tenido y seguiremos teniendo el día de hoy. Primera de Pedro 4:10, la Reina Valera dice: cada uno según el don. Y aquí le quiero subrayar estas dos palabras: el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La realidad es que Dios nos ha hecho administradores de muchas cosas, hermanos. Aquí le quiero pedir su ayuda mencionando qué cosas le ha puesto Dios en las manos para que las administre. A ver, así rápido. La familia, el tiempo, el trabajo, el dinero. ¿Qué más? El ministerio. Exacto, la vida. Muy bien. Pues mencionaron varias cosas. Creo que la lista es muy larga porque Dios nos ha puesto en las manos muchísimas cosas para que administremos. Y algo que no mencionaron fue los dones. Entonces, inclúyalo ahí en la lista, ¿verdad?, de cosas a considerar. Y la pregunta es, ¿considera que estamos, hablando en plural, administrando conforme a la voluntad de Dios? Pues nada más medite en ello, ¿verdad? Si usted estuvo en la primera parte de estas enseñanzas en San José, recibió un regalito, que es un separador de libros. Y bueno, si usted recibió ese regalito, es algo que ya es suyo. Y usted definirá si lo usa para separar los libros o si lo guarda de recuerdo, si lo regala o incluso si lo tira. Obvio que no es ese el propósito por el cual se hizo y se le puso en las manos, ¿verdad? Pero usted está en libertad de hacer con él lo que decida. En la primera parte del versículo que leímos, de Primera de Pedro 4:10, nos dice o habla acerca de dones, ¿verdad? Que fue lo que le subrayé. Dice que cada uno según el don que ha recibido. Pues un don es un regalo. Así como este regalito que usted recibió. Pero en la última parte del versículo nos dice que somos administradores, no propietarios. Y eso hace una diferencia enorme, hermanos. En el caso del separador, usted es el propietario. En el caso de los dones, usted es administrador.
La palabra nos dice, anótelo solamente, no vamos a ir para allá, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, se lo leo en la Nueva Biblia Viva, que nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. El título de esta enseñanza es Administrando bien los dones espirituales, primera parte. Sí, en la siguiente enseñanza vamos a ver la parte 2. Ahora, algunas preguntas para reflexionar que quizás se ha hecho en algún momento y a unas le vamos a dar respuesta en esta primera enseñanza y a otras, a las últimas preguntas, en la siguiente. Ahí le va. ¿Estamos listos? Algunos creyentes piensan que no tienen ningún don espiritual. ¿Será cierto? ¿Será que todos los creyentes debemos poder hacer bien todo lo que se necesita en la obra de Dios? Si no he identificado el don o los dones que Dios me ha dado, ¿debería eso detenerme de servir? ¿Habrá creyentes a quienes les hayan sido dados más dones que a otros? Si varios creyentes recibieron el mismo don, ¿tendrán todos exactamente la misma dotación del don? Según 1 de Pedro 4:10, ¿qué responsabilidad tenemos como seguidores de Cristo en relación con los dones que hemos recibido? Y bueno, ahí lo dejo con esas preguntas, ¿verdad? Para que la ardilla empiece a correr. Si estaba entumida con el frío, pues para que empiece a ejercitarse. Y le comento que en esta enseñanza vamos a ver 3 mandatos que el Señor nos da en su palabra. Sí, si no tiene tiempo de anotarlos, no se preocupe, los vamos a ir desarrollando a lo largo de la enseñanza. El primero de ellos es que seamos buenos administradores. ¿Sí? Esa no es una sugerencia, es un mandato de parte de Dios. El segundo es que no desconozcamos o seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. Y el tercero es que contribuyamos a la edificación del cuerpo de Cristo mediante la provisión que nos ha dado para ello. O dicho de otra manera, no hay miembros que no sean útiles en la obra de Dios. Entonces vamos a ir al primero de estos puntos. Quiero que tenga ahí su Biblia nuevamente en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Vamos a dar lectura nuevamente. Dice, cada uno según el don. La palabra don, hermanos, en el griego es carisma. Continúo leyendo. Se lo menciono porque es algo importante para ubicar para más adelante. Entonces, cada uno según el don o carisma que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Sí? Aquí la palabra ministrelo está en imperativo, como se puede dar cuenta, y la palabra en el original es diáconos. Entonces está diciendo, ministrelo a los otros o sirva con eso a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra gracia es en el griego charis. Entonces vamos a ir viendo algunas de estas palabras, algunas de las frases de este versículo de manera más detallada. Lo primero es el don. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se usa el término don con acepciones distintas dependiendo del pasaje en el que aparezca. Pero en este versículo en particular se refiere a don en el sentido de habilidades que Dios da a los creyentes. ¿Sí? Habilidades que Dios da a los creyentes, capacitándolos para la edificación del cuerpo. Entonces, ¿para qué son esos dones? Para la edificación del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, un don espiritual, hermanos, es una habilidad sobrenatural
que Dios concede por su gracia a cada creyente cuando nace de nuevo. ¿Sí? Así como en el nacimiento físico recibimos ciertas capacidades, ciertas habilidades, ¿verdad?, que igual se van desarrollando con el paso del tiempo, pero que ya están ahí. En el caso de lo espiritual, cuando nacemos de nuevo, Dios da habilidades espirituales a cada uno de sus hijos. Entonces, estos dones espirituales pueden estar asociados de alguna manera con las habilidades naturales que hemos poseído desde el nacimiento, pero no necesariamente. Por ejemplo, alguien que tiene la habilidad de enseñar en el contexto de una escuela, ¿sí?, una escuela allá afuera, también puede tener el don de enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Pero otra persona que puede ser un maestro muy bueno fuera de la iglesia, puede tener muy poca o ninguna habilidad para exponer la escritura. Entonces, a veces están relacionadas, pero a veces nada que ver. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, enseña que los dones son repartidos a cada creyente. Sí. Al inicio, dentro de las preguntas era, ¿será que hay creyentes que no tienen dones, verdad? Que no han recibido dones. La palabra es muy clara y nos enseña, como vamos a ver más adelante, que cada creyente ha recibido al menos un don. Entonces, esos dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. Nadie recibirá el don que quiera, por más que lo desee o que lo pida. Es algo que es dado por la acción soberana de Dios y no en respuesta a la petición de los creyentes. Entonces aquí es importante ubicarlo, ¿verdad? Porque quizás usted tenga tiempo orando y pidiendo algún don en particular, pero la Biblia nos enseña que es el Espíritu de Dios el que lo reparte como Él quiere. Siguiente frase que vamos a ver de esta cita de 1 de Pedro 4:10 es: ministrelo a los otros. Esos dones o regalos, hermanos, no son para beneficio personal. Dios no nos ha dado dones espirituales para impresionar a otros o para sentirnos útiles o realizados, que a veces esas son algunas motivaciones que hay para servir al Señor y que no son motivaciones puras. La razón para dárnoslos es para que vean al Espíritu Santo obrando en medio nuestro y alaben a Dios por la gracia con la que nos bendice en ello. ¿Sí? Al estar esos dones operando, no se trata de aquel que los opera, ¿sí?, sino de quien los da y quien también provee la capacidad para darles el uso que Él tiene en mente. Siguiente frase: como buenos administradores. Un administrador, aquí la palabra que se usa en el original significa distribuidor de la casa, es decir, un mayordomo. El administrador es el que se ocupa de administrar los recursos que le han sido encomendados en nombre del dueño, es decir, de la manera que el dueño los administraría. No es el propietario, es a quien se le puso en las manos esos recursos para que los administre de la manera en la que el dueño lo haría. Entonces, la Escritura nos dice que la iglesia es la casa de Dios. Y los creyentes, conforme a los dones recibidos, administran los asuntos de Dios en lo que es su casa. Y aquí está de nuevo. Este es un dispensador de jabón, que bueno, en realidad va a dispensar lo que usted le ponga dentro.
Pero yo creo que estamos muy familiarizados, ¿verdad?, con esto de los dispensadores, porque hay de todo tipo, ¿sí? Dispensadores, por ejemplo, aquí en el baño, de las toallas de papel, del papel sanitario, de dulces, ¿verdad? Esas máquinas de dulces que usted le pone una moneda y pues le dispensa dulces. Y estaba yo meditando en que, por ejemplo, nuestro refrigerador pues también es un dispensador, ¿verdad? La alacena es un dispensador. Y el punto es que cada creyente, cada uno de nosotros, hermanos, debemos entender que no somos propietarios de los dones, sino dispensadores. Somos esclavos administradores. Y esos dones deben usarse para el bien de los demás y para la gloria de Dios. En otras palabras, para reflejar cómo es Él al estar sirviendo a otros. Que conforme servimos a otros podamos reflejar que Él es bueno, que Él es amor, que Él es bondadoso, misericordioso, compasivo y un largo etcétera. Ahora, ¿buenos administradores de qué? ¿Qué es lo que continúa diciendo el versículo? De la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme significa multicolor, es decir, es una alusión a lo diversa, a lo magníficamente variada que es la gracia de Dios. Porque esa gracia de Dios reparte diferentes dones a distintos miembros del cuerpo. Entonces, no es una gracia limitada, ¿verdad?, sino es abundante y variada. Y la idea de la palabra gracia, aquí en este versículo que yo le mencionaba que en el original es caris, en relación con los dones espirituales, es que nos llegan por medio del favor inmerecido de Dios y nunca como una recompensa. ¿Sí? Usted sabe que gracia es aquello que recibimos de parte de Dios sin merecerlo. Entonces, al hablar de los dones espirituales, es un favor inmerecido de parte de Dios. No es algo que nos ganamos, no es algo que merezcamos, no es algo que podamos obtener por nuestros propios medios humanos. La gracia de Dios se manifiesta en la iglesia en la medida que los creyentes ejercitan sus dones espirituales sirviéndose los unos a los otros, hermanos. Es decir, si esos dones espirituales son gracia de Dios, en el momento que usted y yo hacemos uso de ellos, sirviendo a los demás, lo que estamos comunicando es la gracia de Dios a otros. Y al darnos algún don, nos ha sido dada gracia para que dispensemos entonces, ¿qué cosa? Gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente, ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, se lo leo en la Nueva Versión Internacional. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así que, qué tremendo que seamos dispensadores de su gracia a favor de otros, hermanos. Ahora, vamos al segundo punto, que es que no ignoremos acerca de los dones, ¿sí? El mandato de Dios acerca de no desconocer. 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y luego del 4 al 6.
Se lo leo en la Nueva Versión Internacional. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. En la Reina Valera dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones, ¿verdad? Aquí quiero que entiendan bien este asunto, versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces vamos a ver algunas partes de estos versículos, empezando por las diversas maneras de servir que se mencionan en el versículo 5. Diversas maneras de servir, en la Reina Valera 60 dice diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Entonces, aquí nos está hablando de que hay diversidad de dones y que son esos dones distintos los que capacitan a los creyentes para el servicio. Como resultado, existen distintos ministerios o servicios. ¿Sí? La palabra servicio es lo mismo que ministerio. Entonces, si hay diferentes dones para ser utilizados, en consecuencia hay diferentes ministerios o diferentes servicios, es decir, distintas áreas en donde se ponen en función, en operación esos dones. El ministerio siempre tiene que ver con el ejercicio de los dones recibidos, hermanos. Entonces, cuando aquí nos dice diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, se está refiriendo a que Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, quien es la autoridad en la iglesia, es quien indica lo que se ha de hacer y la manera de hacerlo, porque Él es el dueño. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer con esos dones? La manera, el tiempo de llevarlo a cabo, porque Él es la cabeza, Él es el que da las instrucciones a todo el cuerpo. Los ministerios dependen de Él, es de lo que nos está hablando aquí en esta porción de la Escritura. Ahora, lo siguiente que vamos a ver, dice que hay diversas funciones o diversidad de operaciones, pero que es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Se está refiriendo a que la dotación del poder necesario para hacer uso de esos dones procede del Padre. ¿Sí? Siempre que usted se encuentre en la Escritura con la palabra Dios sin que especifique, ¿sí? O sea, que lo deja de esa manera, es un título para referirse al Padre. Entonces nos está hablando de que el Espíritu Santo es el que los reparte, que el Señor Jesús como cabeza es el que dice cómo se utilicen, en qué momento, y que el Padre es el que nos da el poder para hacer uso de ellos. Y Filipenses, capítulo 2, versículo 13, solo anótelo, se lo menciono de manera rápida. Filipenses 2:13 dice, porque Dios, otra vez una referencia al Padre, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿de quién viene el poder para el hacer? De Dios Padre. La demanda de un servicio mediante el ejercicio de los dones, conforme a la voluntad de Dios, hermanos, y aquí quiero subrayar esta frase, conforme a la voluntad de Dios, requiere una dotación sobrenatural de poder para efectuarla. El verbo que se utiliza aquí significa literalmente energizar. Entonces, el Padre comunica la energía necesaria y no solo eso, también pone el deseo de servir, es decir, energiza para llevarlo a cabo, para llevar a cabo ese deseo que Él mismo pone, que procede también de Él. Entonces, si en algún momento nos sentimos agotados en cuanto a nuestro servicio a Dios, será sabio detenernos a reflexionar
si no sea debido a que estamos sirviendo en nuestras fuerzas. Porque la energía y el poder necesario para servir viene de aquel que todo lo puede. Entonces, creo que en muchas ocasiones caemos en eso, ¿verdad? En estar operando en nuestras fuerzas. ¿Quién da los dones espirituales? Dios. Bueno, pues en estos 3 versículos que vimos, se hace evidente la obra de la Trinidad, la intervención de las 3 personas de la divinidad. Nos dice que los dones proceden del Espíritu Santo, que en cuanto a los ministerios se llevan a cabo bajo el señorío o la dirección de Cristo y que el poder para efectuar el trabajo procede del Padre. Entonces vemos a la Trinidad ahí interviniendo en todo ello. Ahora, ¿cómo se llama esta enseñanza? Administrando bien los dones espirituales. Entonces, a manera de pregunta, ¿administrando bien? ¿Sabe? La buena administración incluye que confiemos y manifestemos gratitud por la manera en que el Espíritu Santo determinó repartirlos. Que los usemos bajo la guía del Señor y con el poder del Padre y no conforme a nuestro criterio o en nuestras fuerzas. Así que, buenos administradores, creo que será de utilidad, ¿verdad?, el poder identificar si confiamos en la sabiduría de Dios para repartir de la manera como Él decide hacerlo, si servimos bajo la guía del Señor Jesús y dependemos del poder del Padre para llevarlo a cabo. Tercer y último punto. El cuerpo no tiene miembros que no sean útiles. Vamos a regresar a 1 Corintios, solo que en este caso vamos a leer el versículo 7, ahí mismo en el capítulo 12, 1 Corintios 12, versículo 7. Nos dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para sentirnos realizados, para sentir que somos útiles, para callar nuestra conciencia, para que me vean. Nada de eso, ¿verdad? Para el bien de los demás. Ahora, dice aquí que es a un que otro creyente. A cada uno. Cada creyente, hermanos, tiene al menos un don. Porque todos debemos servir. El cuerpo no tiene miembros que no sean útiles, hablando físicamente. Y en el caso del cuerpo de Cristo, es así también. Y para poder servir necesitamos de esas habilidades sobrenaturales. Así que si usted pensaba que no tenía ningún don, pues la Biblia dice otra cosa. Y esto que le menciono concuerda con la ilustración del cuerpo humano, en el que cada miembro tiene una función diferente. No son todos iguales ni tienen la misma función, pero ningún miembro del cuerpo está de más, ¿sí? Eso de que a veces pasa con los doctores, ¿verdad? Como con algunos mecánicos, que se descompone el carro y esta manguerita, ¿para qué es?
no pasa nada si se la quito, ¿verdad? Y esta piececita y así con nosotros también, ¿verdad? Va afuera la vesícula y va para afuera el apéndice y va para afuera esto y aquello. Están puestos ahí con una función. Y en el caso del cuerpo de Cristo es de la misma manera. Cada creyente como miembro del cuerpo ha sido capacitado para servir a los demás. Y hermanos, glorificamos a Dios o reflejamos cómo es Él cuando servimos a otros, porque Él sirve todo el tiempo. Si Dios no hiciera a favor de nosotros, por nosotros y por toda su creación lo que continuamente está haciendo, usted y yo no estaríamos aquí. Entonces, cuando usted y yo servimos a los demás, glorificamos a Dios. Expresamos con nuestra vida cómo es Él. Algunos creyentes piensan que no tienen ningún don espiritual, pero la palabra de Dios dice que sí lo tienen. Y qué importante que si usted había abrazado ese engaño, pues ya deje de abrazarlo. ¿Sí? Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo, un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar, ¿verdad? Entonces ya es el tiempo de abstenerse de abrazar. Ese engaño de pensar, es que yo no tengo ningún don. El hecho de no identificarlo, hermanos, no cambia la realidad de que lo tenemos. ¿Sí? Y necesitamos reconocer esto como el primer paso para administrar nuestro don para la gloria de Dios y para no descuidarlo. Y cada cristiano es parte de esa red humana para expresar la vida de Dios, su gracia y su amor. Usted y yo, cada uno, como parte de esa iglesia universal y del cuerpo de Cristo en toda la tierra, somos instrumento para expresar la vida del Señor y su gracia y su amor a otros. Y aquí cabe mencionar lo siguiente. 1 Corintios 12 habla acerca de los dones espirituales, que pues ya leímos algunos versículos, ¿verdad? No tenemos el tiempo para leer todo el capítulo porque sigue hablando el apóstol Pablo en otros versículos acerca del mismo tema. El capítulo 14 habla también acerca de el mismo asunto. Entonces, ¿cuál capítulo queda en medio? El 13. ¿Se acuerda de qué habla el capítulo 13 de 1 Corintios? Del amor. O sea, hay un sándwich ahí. Dones, amor. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Quiero ser muy enfática en esto, porque si no hay amor, no estaremos administrando bien los dones espirituales. Y yo no sé cómo se vea usted a sí mismo. Pues creo que ahí está la parte individual, ¿verdad? Personal. Yo lo que alcanzo a percibir de mí misma, pero también lo que el Señor me dice, porque reconozco que mi corazón me puede engañar y que puedo estar pensando algo que no sea la realidad. Pero el punto es que cada uno nos detengamos lo suficiente para revisar cómo estamos en ese sentido, hermanos. Porque podemos estar sirviendo de tiempo, ¿no? Quizás toda su vida, desde que se convirtió, al poco tiempo empezó a servir. Yo le entregué mi vida al Señor cuando tenía 16 años y a los meses
empecé a servirlo por la bondad de Dios y ha sido sin parar hasta la fecha por la gracia de Dios, porque servirlo es un privilegio. El canto que entonábamos hace un momento, ¿verdad? Te dice que es servirlo el honor más alto. Yo lo creo genuinamente, con todo mi corazón. Y podemos estar sirviendo por años y años, pero si no hay amor, de nada sirve. Metal que resuena, címbalo que retiñe. El apóstol Pablo menciona en los primeros versículos del capítulo 13 algo en lo que habían caído los creyentes de Corinto, ¿sí? Que estaban tan enfocados en los dones, mayormente en el de lenguas, y dones que ellos consideraban como más importantes porque eran más espectaculares, ¿verdad? Más visibles. Y entonces empieza diciendo ahí en los primeros versículos del capítulo 13, citas a aquellos dones que para los creyentes de ese lugar era en donde estaba su énfasis, ¿verdad? En donde a los que le estaban dando mayor importancia. Y les dice, puedo hablar lenguas humanas o angélicas, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, administrando bien los dones espirituales, no puedo enfatizar lo suficiente, hermanos, la importancia de esto. Si usted y yo vamos a ser un instrumento para marcar la vida de otros con nuestro servicio, no sucederá si el amor de Dios derramado en nuestros corazones por su Espíritu no está presente. Algunos creyentes otra vez piensan que no tienen ningún don espiritual. Ya vimos que eso no es cierto, ¿verdad? Cada creyente recibimos al menos un don, no importa si se trata de un recién convertido o tenga años, porque se reciben al momento de nacer de Dios. No importa si sabe mucho o poco, si está joven o avanzado en edad, si es maduro o inmaduro, todos y cada uno recibimos algún don al nacer de Dios, porque los necesitamos para el cumplimiento de su propósito dentro del cuerpo de Cristo. Así que cada creyente es un siervo o ministro dotado por Dios con herramientas para el servicio a los demás, llamado por Cristo a servir de tiempo completo. No importa a qué se dedique, no importa en qué trabaja. Usted es un siervo de Dios llamado a servirle de tiempo completo, en donde esté. Y bueno, eso incluye también la iglesia, ¿verdad? Por tanto, cada creyente, hermanos, es vital para el trabajo eficaz de la iglesia local. Usted y yo no somos indispensables, pero somos necesarios. Así que si usted se ha detenido de servir en aquello que en alguna medida identifica que Dios desea que lo haga, está privando al cuerpo de la función que Dios le ha asignado para beneficio del cuerpo y para el cumplimiento de sus propósitos. Ahora, según 1 de Pedro 4:10, ¿qué responsabilidad tenemos como seguidores de Cristo en relación con los dones que hemos recibido? ¿Qué podría decir? ¿Qué responsabilidad tenemos? Administrarlos bien, ¿verdad? Administrarlos bajo la guía de Cristo, con el poder del Padre y para su gloria.
Y este es el punto de la exhortación del apóstol Pedro en Primera de Pedro 4:10, pero vamos a leer también ahorita, ya para terminar, el versículo 11. Regresamos a lo que leímos hace un momento. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Así que este es el propósito, que en todo sea Dios glorificado. Voy a pedir que incline su cabeza ahí donde está. Vamos a orar. Y si el Señor habló algo a su corazón, es un buen momento para darle una respuesta, para hablar con Él de eso. Siempre que Dios nos habla, hermanos, su deseo es que respondamos y no que lo dejemos en visto. Entonces, si usted no tenía claras algunas cosas con relación a lo que vimos hoy, pues es una buena oportunidad para darle gracias. Pero también si hay cosas, si hay aspectos en los que puede identificar y reconocer que se ha quedado corto, que ha estado falto, que no ha sido un buen administrador, es un buen momento para pedir perdón al Señor. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Todo el mérito es tuyo, Señor. Eres quien hace la obra completa. Nos has salvado, nos has rescatado y disfrutamos de tantos beneficios por haber experimentado tu salvación, Señor. Pero tu propósito no es que seamos beneficiarios exclusivos de lo que has hecho, Señor, sino que seamos esos miembros de tu cuerpo que alcanzan a otros, que sirven a otros, que son instrumento en tus manos para hacer llegar tu gracia, Señor, maravillosa, impresionante, a la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, y queremos suplicar tu ayuda. Creo con convicción que si somos honestos delante de ti, cada uno de los que aquí estamos podemos reconocer que si nos pones en la balanza, quedamos faltos, Señor. Que no hemos sido buenos administradores en la medida en la que es tu deseo. Que a veces hemos dependido de nosotros mismos, que hemos hecho las cosas basándonos en nuestra propia prudencia, en lugar de en tu sabiduría, en lugar de depender de tu dirección y de servirte con tu poder y no en nuestras fuerzas. Pedimos perdón, Señor, por cada ocasión en la que lo hemos hecho de esa manera, porque en lugar de edificar a otros, ha habido carne de por medio, Señor, y eso no edifica. Pedimos la gracia tuya, Señor, la guía de tu Espíritu y todo lo que
tú sabes que cada uno necesitamos para poder administrar bien lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Que lo hagamos para expresar tu vida, para reflejar tu carácter, para manifestar tu gracia y tu amor a otros. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu ha derramado tu amor en nuestros corazones. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y examínanos tú, Señor, y pásanos los resultados de ese examen para que podamos identificar nuestras carencias, no porque tú no nos hayas provisto, sino porque nosotros no hemos echado mano de ellos, Señor. Y ayúdanos a tomar determinaciones el día de hoy de servir a otros con amor y por amor, Señor, porque eso es lo que tocará las vidas de aquellos que quieres que sirvamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.